Bueno, en muchas de las exposiciones y en estos 2 meses que hemos escuchado variados argumentos, se habló del derecho a la vida, se habló del inicio de la vida, desde la concepción o no, desde cuándo se es persona, de este lema de salvar las 2 vidas. Allí está el kit de la cuestión y por eso también en estos días se habló de si sería posible declarar a esta ley, en el caso en que finalmente fuese ley, la inconstitucionalidad. Vamos a hablar de esto con Andrés Gil Domínguez, que está aquí con nosotros, abogado. Bienvenido, Andrés. Y Lorena Bolsón. Bienvenida, Lorena. Y Paz, por supuesto, que está aquí con nosotros. Bueno, en primer lugar, preguntarles por esto, ¿no? Allí está el principal dilema. ¿Podría llegar a declararse inconstitucional esta ley? No, porque no existe en la Constitución argentina ni en los tratados sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, ni en las interpretaciones que han hecho los órganos que los aplican a estos instrumentos, ninguna norma, ninguna interpretación que impida al Congreso sancionar una ley como la que se está debatiendo. Una prueba de ello es que el aborto voluntario en la República Argentina existe desde hace 100 años, cuando corre peligro la vida de la mujer, la salud de la mujer, o en caso de un embarazo producto de una violación, y nunca fue cuestionada constitucional ni convencionalmente. Nunca fue declarada inconstitucional o inconvencional. Y lo único que se está haciendo es incorporando una nueva causal en base a la tutela, la protección del derecho a decidir de la mujer, a su autonomía, a su plan de vida y a su biografía en las primeras 14 semanas, que es lo mismo que sucede cuando está en peligro la vida, la salud o la libertad sexual de la mujer, porque también ahí se pone en juego el plan de vida de una mujer, que elige si frente al peligro de la vida, la salud o en caso de una violación, continúa con un embarazo o interrumpe el embarazo. Con lo cual no creo que exista ninguna base, ninguna posibilidad de que sancionarse este proyecto se pueda declarar inconstitucional. ¿Lorena? No, en realidad nuestro Código Civil incluso reconoce que se es persona desde el momento de la concepción. Entonces, para mí, si nosotros no reconocemos este principal derecho a la vida, que es cierto, no está en nuestra Constitución en un artículo diciendo que hay derecho a la vida, porque también tenemos que pensar de que esto era bastante obvio, porque si no tengo el derecho a la vida, tampoco voy a tener el derecho a otras cosas y tal vez no se entendió necesario en el momento en que se dictó la Constitución establecerlo como un artículo definitorio. Yo creo que la protección se merece desde ese momento. Entonces, que el Código Penal hace años reconoce casos excepcionales donde procedería el aborto, no quiere decir de que ese sea un proceso legal. Lo que dice el Código Penal es que esos casos concretos no están penalizados, lo que no quiere decir que está aprobado el aborto o que es libre el aborto en la Argentina. Y esta ley que de alguna manera permite el aborto irrestricto hasta la semana 14, yo preguntaría cuál es la diferencia entre la semana 14, la 13, la 11 o la número 1. Digamos, porque a partir de la 14 tenemos este cambio. ¿En qué se basa este momento o este instante o este tiempo para determinar que había persona ayer y hoy hay persona? Ahora, el derecho a la vida desde la concepción que vos marcás, Lorena, ¿se iguala a un derecho a una persona? Para mí sí, todas somos personas, estamos en distintas etapas del desarrollo, pero somos tan personas, somos las mismas personas. Si vos o yo no hubiésemos sido personas en ese instante, tampoco lo seríamos hoy. ¿Y cómo juega entonces en ese caso, en los casos en los que está permitido para casos de violación, por ejemplo? Porque la persona nada tendría que ver con el motivo. Pero por eso te vuelvo a repetir, no es que está aprobado el aborto en esos casos, lo que se dice es que no se penaliza porque se entiende que la mujer que acude al aborto en esos casos está en una situación de mayor vulnerabilidad. Claro, pero si fuera que en otros vida, casos, no debería primar la vida por sobre el derecho, si consideráramos... coincido con vos, pero digamos, vuelvo al punto. Creo que acá lo que no se trata, y algo dijeron recién cuando tomaron los fragmentos, esta ley no se trata de despenalizar una situación concreta de una mujer que acude a abortar, sino que se trata de reconocer un derecho al aborto solo en cabeza de la mujer. Digamos, son cuestiones diferentes. Una cosa es penalizar, otra cosa en realidad es reconocer. son ambas cosas, ¿no? Sí, ambas cosas. Bueno, es una consecuencia, algunas obviamente, cuestiones. ¿no? En primer lugar, que el propio Código Civil establece en sus primeros artículos que toda la interpretación y la aplicación del Código debe hacerse en base a la Constitución y a los tratados sobre derechos humanos. Y de esos tratados y de los órganos que lo aplican existen numerosos casos, numerosos fallos, numerosas resoluciones, observaciones que le han dicho al Estado argentino y al resto de los estados que es una obligación para cumplir con los derechos que están en esos tratados que se despenalice el aborto en sede interna.
En segundo lugar, que no estamos hablando de un proyecto que establezca el aborto libre, porque el aborto libre es que la mujer pudiese interrumpir el embarazo en cualquier momento del embarazo sin ningún tipo de causal. Acá existe también una causal excepcional que se suma a las otras tres, que es la mujer en las primeras 14 semanas puede interrumpir el embarazo. ¿Por qué las primeras 14 semanas? Porque se considera la concepción como un proceso continuo, como un continuo ontológico que tiene distintas etapas graduales. Y en esas primeras etapas, hasta que aparezca la cresta neural y la actividad eléctrica cerebral, se la considera con el menor grado de desarrollo y comparado con los derechos, con el derecho de la mujer. Que lo de las 14 semanas tiene que ver con el desarrollo cerebral. El desarrollo gradual, la menor etapa de desarrollo de la persona por nacer, y en esa menor etapa de desarrollo para la persona por nacer, el peso del derecho, el peso específico de la libertad de intimidad de la mujer prevalece sobre la vida de la persona por nacer. No es que es un aborto libre, como en Canadá, que se puede practicar en cualquier momento del embarazo por cualquier razón. Acá claramente, hasta las primeras 14 semanas, lo que postula el proyecto es que se puede practicar un aborto en base a la libertad de intimidad, y después, durante el resto del embarazo, en base al derecho a la vida, a la salud o a la libertad sexual. Andrés, vinculado con esto de la salud, la Organización Mundial de la Salud dice que la salud implica el completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solo la ausencia de enfermedades o afecciones. Entonces, ¿qué significa afectación a la salud? Porque alguien que tiene un embarazo no deseado perfectamente puede decir que se ve afectada su salud psíquica, ¿no? Ese concepto no solamente lo adoptó la Organización Mundial de la Salud, sino es el concepto que está en el derecho a la interpretación y aplicación del derecho a la salud de uno de los tratados que tiene jerarquía constitucional, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El derecho a la salud física y psíquica es determinable, es cuantificable. El derecho a la salud social es un concepto indeterminado que está en construcción y que todavía no tiene un contornos o definiciones precisas. Pero el derecho a la salud social o a la afectación de la salud social son determinadas situaciones que pueden estar agregados lo físico y lo psíquico, pero pueden ir aparte, en donde el bienestar de una persona se ve afectado o se ve perjudicado. ¿Y en la práctica cómo funciona esto? Porque digo, yo voy a pedir un aborto. Sabemos además que los tiempos de los abortos tienen que ser rápidos, incluso después de la semana 14. 5 días. ¿Cómo? Sí, en la semana. Sí. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Yo alego esto, ¿no? Que la afectación a la salud social. El problema es que justamente el proyecto lo que dice es que incluso después de la semana 14, es decir, hasta los 9 meses, vos podrías alegar que se influye tu salud social y pero depende de la pero eso está reconocido. Pero eso rige desde hace 100 años. Está vigente hoy, sí. Pero eso rige desde hace 100 años. No, pero habla de la ley anterior, el Código Penal, lo que habla de riesgo y peligro de la vida de la mujer. Acá habla de la salud. También. Sí, pero acá dice riesgo de vida, acá habla de la salud de la mujer. Pero es lo que dice el artículo 3. Pero lo que pasa que la técnica legislativa del proyecto es reformar el Código Penal y agregar una nueva causal de no punibilidad al artículo 86 y reformular lexicalmente las causales existentes. Vida y salud en cualquier momento del embarazo rige desde hace 100 años, desde 1921. Bueno, por eso no es que el límite está puesto en la semana 14. No, lo único que se está agregando, lo único que se está debatiendo hoy es si se agrega una causal que le permite a la mujer interrumpir el embarazo en base a su libertad de intimidad en las primeras 14 semanas. Las demás causales ya existen desde hace 100 años. Está perfecto, pero en la ley, es cierto. Lo que está diciendo la ley en ese artículo es que pasada la semana 14, una mujer podría ir a un centro médico en el 8º mes de embarazo y alegar que está afectándose su salud social, psíquica, la física, como dijo él, es cuantitativa. Lo puede alegar, pero eso depende de la Lex Artis, de aquel que lo evalúe. Claro, como ahora. Y la Lex Artis es la capacidad del médico o del centro de salud para evaluar si existe o no existe un riesgo. No, dependerá del caso, pero hoy por hoy también podría suceder, digamos, pero lo que tiene que quedar claro que hace 100 años en la República Argentina... Y eso no cambia, y eso no cambia, pero lo que no cambia es, vuelvo al punto, lo que no cambia es la
penalización para la mujer que acuda a esta. Lo que no quiere decir de que el aborto pueda darse irrestrictamente. Hoy, con la ley que tenemos del Código Penal, en un caso como yo te estoy diciendo, el médico no va a obrar solo. Como dijo ella, acudirá a un proceso judicial en muchos casos para solicitar la autorización. Hoy ninguno te lo va a practicar un aborto a los 8 meses. El Código Penal dice, desde 1921, que el aborto voluntario no es punible en ningún momento del embarazo cuando corra peligro la vida o la salud de la mujer o la mujer haya sido violada. Perfecto. Eso en cualquier momento del embarazo. El concepto de salud del que hablamos de hace un momento no es el mismo, el de hoy, de la Organización Mundial de la Salud, donde lo ha ampliado, que incluso aquí la ley hace referencia a esa definición de la Organización Mundial de la Salud, donde pone tenemos un tratado internacional que tiene jerarquía constitucional que lo recoge. No lo niego, lo que te estoy diciendo es que cuando se redactó la norma del Código Penal, salud se refería básicamente a la salud física. Obviamente. Estos nuevos conceptos de salud social se han incorporado recientemente con estos tratados internacionales y demás, que incluso aquí la ley lo dice. Entonces, ¿cuál es el punto? Que aquí lo que debiera haberse limitado es a casos concretos, porque hoy deja la puerta a pero en realidad, el protocolo nacional, el fallo FAL y el protocolo nacional siguen este mismo criterio. Sí, claro. O sea que por eso te estoy diciendo, es que yo no lo niego. La legislación que rige hoy, no solamente lo que se legislación, es fallo FAL y es un protocolo que nos es ley en sentido amplio, si querés. Ley en sentido amplio, un código penal y un código civil, ¿cómo se interpreta en un Estado constitucional y convencional de derecho? A la luz de la Constitución y a la luz de los tratados internacionales. Por más que este proyecto no se sancione, hoy tenemos un código penal que permite que una mujer acceda a un aborto en cualquier momento del embarazo si ve afectada su salud. ¿Cómo se entiende ese concepto de salud? Salud física, psíquica y social. Por más que este proyecto hoy no se sancione, aplicando la Constitución, eso ya está. Claro, eso hay que dejarlo claro, porque eso no cambia. Puede que no cambie. Después yo lo que te planteo es que lo hagan o no lo hagan los médicos. Está bien, está bien, pero es que siempre lo tienen que hacer los médicos, porque el Código Penal actual dice pero la realidad es que no un médico diplomado. La realidad es que no se hace. Un médico. No, la realidad es que no lo están haciendo, obviamente. A ver, los abortos no punibles los tienen que hacer los médicos y los tienen que hacer los centros de salud, especialmente los centros de salud públicos. Esa es la condición que establece el Código Penal, establece que un aborto no es punible cuando una mujer invoque estos derechos y sea realizado por dice el código, un médico diplomado. Hoy hablamos de profesionales de la salud o centros de salud, pero eso no cambia, eso ya está y va a seguir estando, Mariana, si hoy no se sanciona el código. Ahora, Lorena, si la vida comienza desde la concepción y allí está el derecho a la vida, ¿por qué hoy, con la legislación como está hoy, si se realiza una mujer un aborto, la pena es de entre 1 y 4 años y no es claro, y no es equiparable a un homicidio? Sí, la realidad es que hoy diría casi ningún caso porque se considera para la mujer que ha actuado en una instancia de vulnerabilidad donde tiene un montón de atenuantes y prácticamente no se pena a nadie. No, eso es cierto. Entonces, pero yo digo, ¿por qué hace esa salvedad la legislación si se considera vida? Yo creo que en realidad porque precisamente lo que se toman son estos atenuantes. Lo que sí yo creo es que uno puede considerar que la mujer no sea penalizada en estas circunstancias, lo que no quita que el personal de salud que quita una vida sí se debiera ser penalizado. Y en realidad en este proyecto de ley es totalmente libre. Pero eso es un oxímoron, porque en realidad, si yo no penalizo a la mujer, pero penalizo al que va a hacer, a un médico que va a hacer el aborto, ¿quién le va a hacer el aborto a una mujer? Bueno, es alguien que no sea una vida. Alguien que no sea un médico. Pero es que estás quitando entonces una vida. Esa mujer va a tener que ir directamente al sistema clandestino. Perfecto, pero yo lo que te estoy planteando es que estás quitando con esta propuesta que es, yo despenalizo a la mujer, pero no despenalizo al médico que hace el aborto. Entonces, una mujer no va a ser penalizada por asentir o practicarse un aborto. Y si no tiene un médico para que lo haga, ¿dónde va a ir esa mujer? ¿Va de vuelta al sistema clandestino? Es que te vuelvo a repetir, para mí, pero el problema para mí es que el aborto no soluciona estas cuestiones de fondo. Y en realidad lo que debemos prevenir es el aborto, porque el aborto siempre, en uno u otro caso, hay una persona como mínimo que muere, que es la criatura.
Entonces siempre va a morir alguien. Entonces Sí, no pero, estoy diciendo que no. Entonces, lo que estoy cierto. diciendo es que el aborto no va a solucionar, no se van a solucionar con esta ley un montón de cuestiones que conducen a que haya un embarazo no deseado, a que haya muertes maternas en relación al aborto, y que lo que debiera trabajar el Estado es en atacar esas No, causas pero y no el producto. en eso estamos de acuerdo. Creo que es Entonces, el resultado más positivo de este debate, que nos hemos puesto de acuerdo en cuestiones como salud sexual integral, salud, Atención procreación médica. responsable, educación sexual. Totalmente. Cuando antes muchos sectores que hoy lo han reconocido, lo atacaban, no lo reconocían, lo tocaban judicialmente. Pero yo quisiera hacer una salvedad. Sí. También el Código Penal vigente, sancionado hace 100 años por todos hombres blancos propietarios, donde la mujer no votaba, estableció que la pena del homicidio es mucho más grave que la pena del aborto. Que la tentativa de aborto no es punible y la tentativa de homicidio es punible. Que el homicidio culposo es punible y que el aborto culposo no es punible. O sea, hace ya 100 años Claro. que se reconoció una diferencia de estatus entre la persona nacida y la persona por nacer en lo que hace la utilización del sistema penal. Y hace 100 años que tenemos la punición como una forma de proteger a la vida humana en formación que ha fracasado. Seguir manteniendo la punición, seguir manteniendo la penalización del aborto es seguir ahondando en las causas del mismo fracaso, porque con la cantidad de abortos que se hacen por año no se protege a la vida humana en formación de forma eficaz ni eficiente. Ahora, quiero preguntarles también por el tema de las personas menores de edad, ¿no? Lo que dice el artículo 5 de este proyecto de ley, porque también en su momento trajo mucha discusión. Hoy se dice, si se trata de un adolescente, niño o persona gestante menor de 16 años, la interrupción voluntaria del embarazo se debe realizar con su consentimiento informado en los términos del artículo anterior, habla del artículo 4, que es consentimiento informado, y conforme lo dispuesto en el artículo 26 del Código Civil y Comercial. ¿Qué dice el código, el artículo 26 del Código Civil y Comercial en estos casos? Sí, perdón, puedo hacer un retroceso, un pasito más atrás. Sí. A ver, el código, sí, para mí hay algunos agujeros en A ver. este artículo. Primero, se considera menor a toda persona menor de 18 años. Sí. Empezamos por ahí. Ahora, hay distintas franjas de edad que el Código Civil reconoce con distintas capacidades a la hora de decidir sobre cuestiones de salud. Bien. El artículo 26, concretamente, lo que dice es que vuelvo atrás. Entre los 16 y los 18 años se considera al niño adolescente. Sí. ¿ya? En este caso la adolescente. La adolescente, La en adolescente. ese O la caso. persona gestante adolescente. Exactamente. Sí. Cuerpo gestante. Que tiene, Persona se lo considera un adulto a la hora de decidir sobre el cuidado de su propio cuerpo. Claro. Bien, después se establece que entre los 13 y los 16 años puede decidir personalmente Sí. en cuestiones que no sean de No sean invasivas. No, Invasivas o exactamente, perdón, intrusivas se me había ido para el su término cuerpo. exacto, ¿no? Que no sean intervenciones invasivas. Sí. Y los menores de 13 años necesitan siempre el consentimiento de su familia, De de sus padres. de sus padres. Que ahí también tenemos otro problema, porque no solamente se menciona el artículo 26, sino que se refiere a la 26061 y al decreto reglamentario, y en cada uno tenemos conceptos distintos respecto a lo que es un representante del menor. Entonces también determinar quién va a prestar ese consentimiento. ¿Quién será el también- representante legal que preste consentimiento? Exactamente, decís? Según porque el están según el los Código padres, Civil es el quien Código ejerza Civil es el padre o quien la tutela ejerza. parental. Claro, decimos. pero en el decreto de la 26061 lo que establece es que por familia se entiende un concepto mucho más amplio, se entiende la familia amplia, Sí. e incluso aquellos que tienen algún tipo de Pero relación entonces, afectiva a ver, con el a ver menor. si Así que entendí hay entonces. distintos Esto lo que quiere momentos. decir es que entre los 16 y los 18 años, porque el artículo 26 así lo indica, el adolescente es considerado como un adulto y puede decidir por sí mismo. Sí, Para claro. el cuidado del propio cuerpo. Pero El claro, problema es si en- entendemos en- que el aborto es cuidado del propio cuerpo. En este caso, Claro. sí, porque es ejercicio pleno de salud sexual y reproductiva, con lo cual entre los 16 y los 18 años una adolescente o una persona gestante adolescente, que puede ser una persona cuya identidad de género sea hombre, pero su genitalidad y su aparato reproductivo siga siendo Sí. mujer, puede tomar una decisión plena en ejercicio de su libertad de intimidad para interrumpir el embarazo. Entre los 13 y los 16 se generaría un mayor ámbito de discusión en términos de la toma de decisión y de la intervención de quien ejerza Esa invasiva. la tutela parental, y menos de 13 años tendría que contar con el consentimiento de que está ejerciendo la
lo que sería la responsabilidad parental. Igual la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional, sostiene que los niños, niñas, adolescentes ejercen sus derechos plenamente más allá de su edad, cuando en uso de sus capacidades progresivas demuestren que están en condiciones de ejercerlo. Con puede lo cual, ser a los 12 años, a los por 12 ejemplo. años. O puede ser que sean los 17 y no tenga esa No, capacidad. en realidad en pero nuestro caso es entre los 13 años para abajo, cualquier niña podría tomar la decisión de interrumpir el embarazo, por más que se opongan sus padres o quien ejerza la tutela parental, cuando puedan demostrar que han desarrollado progresivamente sus capacidades y están en condiciones de ejercer plenamente sus derechos. Y esto también dependería del médico que interpretara. De esto se trata, tomar a los niños, niñas, adolescentes como sujetos de derecho. Igual pero una cosa es escucharlos en su decisión y otra cosa es que ellos tomen la decisión. Escucharlos tenés que escuchar siempre, por pero eso si digo, una cosa demuestran es que sus capacidades progresivas o que se han desarrollado de forma tal que pueden no solamente ser escuchados, sino tomar una decisión plena. ¿Y quién determina eso? Y en ese caso el médico, o si no se judicializará. También es bastante importante para el médico tener la capacidad en algunos casos de decir esto. Igual hay un aspecto que también nos estamos olvidando, es que en estos casos estamos hablando de la decisión sobre el propio cuerpo. Como estamos hablando de otro ser, que es otro cuerpo distinto de la niña que lo porte, el Código Civil en el 644 establece que en los casos de las adolescentes gestantes, las decisiones de este tipo tienen que ser acompañados por el consentimiento otra vez de los padres. O sea que no siempre es solamente la decisión, aunque sea mayor de 16 años. Cuando dice adolescente gestante no pone límite de edad. No, en esos casos cuando es adolescente gestante, es decir, en realidad el Código Civil habla de adolescentes entre los 13 y los 16 años, pero en realidad cuando es menor de edad gestante, en esos casos se requiere el consentimiento de los padres. Entonces ahí yo te pregunto, ¿cómo el médico también va a poder resolver en caso que una chica, supongamos de 14 o 15 años, esté embarazada, se requiere el consentimiento y el padre se oponga o la chica esté a favor o a la inversa, la chica se oponga y el padre quiera que se produzca el aborto? Entonces también el médico va a tener que responder en ese caso, tipo de situaciones. Si la adolescente se opone, lo que diga el padre no sería el caso, pero en el caso inverso, donde sea la chica que quiere y el que debiera prestar el consentimiento es el padre y no lo quiere prestar, bueno, otra vez tenemos otro inconveniente, ¿no? Digamos, ¿cómo se resuelve? Ahora, hoy por hoy uno se pregunta, ¿por qué hay esta diferencia entre los 16 años y los 18 para algunas cosas? Digo, hoy un niño, un adolescente, en realidad a los 16 años puede votar. Según lo que dice este proyecto de ley, a los 16 años va a tener el derecho y la voluntad propia de poder interrumpir un embarazo, pero sin embargo hoy va a una casa de tatuajes y no puede tatuarse sin el consentimiento de sus padres. Porque el Código Civil, como norma general, trata de establecer ciertas categorías generales que no son categorías inmodificables. Son categorías que pueden ser exceptuadas cuando ese niño, niña, adolescente demuestre que ha desarrollado sus capacidades y que más allá de estas franjas etarias que pone en general el Código Civil y Comercial, puede ejercer plenamente sus derechos en un caso concreto. Muchas veces lo puede hacer sin la intervención de la justicia y otras veces debe intervenir la justicia para que resuelva estas cuestiones de conflicto. Estos casos que estamos viendo, que parecen ser medio de laboratorio, ¿no? Una persona de 16 años... Ahora que ya rige, como bien decíamos, casi todo lo mismo de lo que estamos hablando, ¿se dan estos conflictos? ¿Se dan habitualmente o estamos hablando de un tema casi abstracto? No, conflictos no se han dado hasta ahora en donde se plantee, o por lo menos en plano judicial, donde se plantee que una adolescente menor de 16 años o menor de 13 años quiera practicarse un aborto y sus padres se opongan y se tenga que resolver judicialmente. Sí. El problema que yo lo encuentro detrás de esto realmente es proteger a las chicas cuando son violadas, abusadas en el seno familiar, porque con esto corremos el riesgo de que la lleven a abortar, nadie sabe nada, la chica vuelve a la casa y sigue siendo abusada, porque si está amenazada por su padre, tampoco va a firmar el consentimiento, no va a animarse a expresar esto, y acá estamos facilitándolo, estamos ocultando. Hoy se rige esto. Oigamos, ya hoy el Código Penal permite que una niña, una adolescente, ante una violación, pero puede como el interrumpir aborto voluntariamente. no es tan
común, por así decirlo, no se practica abiertamente en los estados, los establecimientos de salud. ¿Qué sucede? Cuando se presentan estos casos son más públicos y toman más envergadura, y entonces ahí se toma conocimiento de por qué la chica terminó embarazada. Lo que va a suceder es que con esto, como van a ir libremente y va a haber una... Pero es que no, por lo que están diciendo, una gran cantidad de personas que se sometan, esto va a pasar y se va a seguir ocultando. A ver, retomamos. La cuestión del aborto permitido en caso de violación ya rige de hace 100 años y este proyecto no lo cambia por absolutamente eso no hace falta aprobar en nada. Y entonces no necesitamos aprobar esta ley. No, ¿Para lo qué que la acá vamos se a está aprobar? agregando son el aborto de la mujer en las primeras 14 semanas. Lo que pasa es que en el proyecto se tiene por técnica legislativa, Quedaríamos se tiene que toda la actualizar. tarde debatiendo, porque realmente somos muy apasionados con estos temas. Muchísimas gracias, No, Andrés. gracias por la Gracias, invitación. Lorena. Vamos a ir a una pequeña pausa en Café de la Tarde y enseguida volvemos, por supuesto, y seguimos bien de cerca el debate que se está llevando a cabo en Diputados.